lo que quiero abordar es el tema de cómo piensa cada uno de ustedes, los que tengan interés de expresarlo, que debería de ser la enseñanza de la creación musical. Para los que son nuevos o recientes y no han escuchado la diferencia entre creación musical y composición, composición es un conjunto de técnicas conocidas, de métodos que se asimilan como parte de la historia general del tema. Mientras que creación musical es un tema en donde todo el mundo ignoramos cuáles son las soluciones, porque no hay una solución única para todos, y donde yo considero que no es necesario ni útil tampoco enseñar de un mismo modo para todos. Yo tengo como principio dar una clase sobre los temas teóricos. Son para mí fundamentales. No puedo pensar en la enseñanza si no hablo de temas que es necesario conocer. Y esos temas que es necesario conocer, digamos, a la base del conocimiento, que se puede difundir mejor, que se puede discutir mejor, que es más generalizado y quizá más universal, estaría el ¿qué puedo hacer yo para conocer mejor los elementos de la música y cómo trabajar con esos elementos de la música? Los elementos de la música son el ritmo, el sonido y el espacio. Son esos tres elementos. Y esos tres elementos pueden estar relacionados entre sí a través de creaciones que los involucren y pueden, digamos, vincularse también con otras artes. Por ejemplo, los músicos muy tradicionales piensan que la música solamente se piensa en términos de ritmo, sonido y eventualmente espacio. No necesariamente le otorgan mucha importancia al espacio. Yo creo que con una mayor amplitud podemos permitir que el sentido auditivo se vincule, por ejemplo, al sentido del tacto. A través del tacto nosotros podemos percibir ritmos y también sonidos, lo cual ya nos está ampliando un poco el margen viejo. Y también decir que no podemos nosotros describir mucho de cómo suena algo si no tenemos metáforas o analogías. Por ejemplo, si yo digo cómo suena un arpa, la describiré como sonidos semejantes a puntos. Al decir puntos, a lo mejor estoy implicando el tacto, pero a lo mejor también estoy implicando la vista. Quiere decir que ahí puedo tener ya un espectro mayor. O puedo decir que un acorde es más oscuro que otro, que a su vez sería o menos oscuro, o más claro, o brillante, que son ya categorías de apreciación del sentido visual. Esta idea de ser más permisivo para expresarnos acerca de los recursos que tenemos para crear, nos da un gran apoyo porque aprender a crear, en primer lugar, nos enseña, se puede discutir. Yo puedo aportarles algunos métodos para entender mejor estas ideas formales, estructurales, teóricas, que me parecen fundamentales de conocerse. De ahí que yo trate
como la vez pasada, la teoría de las escalas y su aplicación al análisis musical, o que trate la teoría del continuo, ese universo en el que no hay escalas, donde todo se mueve de una forma ondulante y donde la granulación o la resolución de la materia es tan grande que no podemos distinguir un punto de otro, contiguo. Es tan grande la cantidad de información que no podemos tampoco memorizarla, ni recordarla, ni escucharla. Visualmente tampoco podríamos verla, tampoco podríamos definirla al tacto, cuáles son todos los puntos que la conforman, y mucho menos podríamos imaginarla en términos de la precisión que requeriría cuando utilizamos una escala de 7, 8 o 12 sonidos. Bien, esta es una parte importante. También cómo utilizar el espacio. Una de las sesiones que tuvimos hará 6 o 7 semanas era el espacio en música y se refería a cómo podemos incorporar el sonido que está desplazándose en el espacio o que se encuentra aquí al frente mío, aquí a este lado, a este otro lado, atrás, arriba, abajo, etc. Allá lejos, aquí cerca, etc. Todos estos son aspectos importantes respecto de la construcción, de la edificación de lo que quisiéramos representar. Ahora, ¿qué es lo que queremos representar? Y ese es un tema que no se discute con frecuencia. Es el tema en donde es más falla la formación del músico profesional. ¿Por qué es falla? Porque refiere a un tema muy frágil, que es la imaginación, la fantasía, la ensoñación. Ese es el segundo tema, o gran tema de mis cursos. Exponer al otro al conocimiento de su propia imaginación o de la imaginación de otros. Compartir experiencias de lo que el otro ensueña, fantasea, imagina, independientemente de lo que sería un proyecto concreto. O sea, yo puedo pensar que tengo el deseo de crear un concierto para tuba y contrabajo, por ponerlo en la región más grave, y sin embargo, ese proyecto todavía no lo he escuchado, no lo he imaginado, no lo he analogizado. Tengo que mover un poquito mi pantalla, un momento. Se puede ir de pronto la imagen. Esa parte de cómo suena, cómo es, cómo la veo incluso, cómo la percibo, cómo lo puedo palpar, en síntesis, cómo lo imagino, no es un tema que se aborde. Y para mí es fundamental. Ahí es donde yo puedo decir que conozco quién es el otro. Aquí a la distancia es muy difícil, no es imposible, ya lo experimentaremos en alguna otra sesión. El pedirle a alguien que se exponga a fantasear. Y los demás tendríamos que estar callados, escuchando atentamente qué es lo que dice ese alguien, para que después de su narración de la experiencia pudiéramos aproximarnos a su realización, a su representación inmediata. Es una técnica que se me ocurrió para 30 o 40 años, no pocos, a partir de mi propia experiencia de querer producir aquello que había fantaseado en otras épocas o al instante. Es una técnica que se parece mucho al psicoanálisis, nada más que observa los aspectos creativos y no los patológicos. No interviene para nada en el análisis, el estudio, la aproximación de los aspectos que tengan que ver con algún padecimiento psíquico, para nada. Ya es bastante padecimiento psíquico el querer crear algo y no saber cómo hacerle. Para mí ese sería el padecimiento al centro, porque es un problema, porque no todo el mundo lo entendemos, pero no quiero decir
que yo lo entienda incluso. Cuando me presento frente a un problema, tengo que imaginar cómo representarlo. La representación quiere decir que pongo en juego todos los recursos. Mis recursos son el oído, la percepción, la sinestesia, es decir, el conjunto de estímulos que puedan dar los otros sentidos, la memoria, el cálculo, las consideraciones sobre cómo lo voy a hacer, etcétera, con la parte constructiva, y la imaginación, que es la que pone en juego todo, para entonces lograr la representación. Para mí no hay arte si no hay imaginación. Alguien puede hablar de técnicas, de todo lo que ustedes quieran, de toda la parte constructiva, pero si no abordamos el tema de la imaginación, estamos fuera del campo. Podríamos estar hablando de procesos de construcción en ingeniería, o aspectos en medicina, o aspectos en lo que ustedes gusten, pero no en la parte de crear el arte. Crear el arte implica partir de algo que no entendemos cómo resolver, de algo que percibimos, no viene de fuera, o puede venir de fuera, es algo que nos estimula, pero en nuestra mente tenemos una forma de percibirlo, algo que nos hace pensar que podemos crear algo con ello. Y esta idea es la que nos va a conducir o no. En caso de que sí, será un proceso gradual hasta alcanzar lo que llamaríamos la obra, o sea, la consecución de ese objetivo, crearlo. Lo que hago respecto de cada uno de los alumnos es seguir el curso de esa imaginación, observar que la tenga quien la ha percibido y se atenga también a aquello que ha percibido para lograrlo. Lo que hago es proporcionar todo lo que conozco de métodos, de técnicas, de teorías, y todo lo que conozco también de técnicas para adentrarse en la imaginación de cada uno, y cada uno aprender a adentrarse en su propia imaginación, para ir gradualmente acercándose a la búsqueda de soluciones. No hay una solución para cada caso. Cada caso requiere la búsqueda de soluciones, porque cada caso parte de una imaginación distinta, cada imaginación tiene aspectos particulares y concretos que debe resolver. No hay nada absolutamente fijo, no hay nada que defina la solución de los problemas, sino es un conjunto de conocimientos, un conjunto de aproximaciones para ver cuál de todas es la mejor para intentar encontrar la solución. Todo eso que acabo de decir es mi filosofía de la enseñanza de la creación musical. Es una filosofía seguramente distinta de muchos otros profesores. No conozco profesores que les interese conocer la imaginación de los otros. Lo que les interesa es conocer qué tanto han aprendido las técnicas, qué tanto han sido adiestrados en tal o cual conocimiento. No dudo que ese conocimiento sea útil, que el adiestrarse en ese conocimiento sea útil. Por ejemplo, si queremos entender las funciones armónicas de la antigüedad o del pasado, es útil reconocerlas, saberlas reconocer, y eso nos va a ayudar a escuchar la música de otra manera, la música del pasado. Pero no nos va a resolver necesariamente aquello que queremos resolver nosotros. Si todos ustedes están de acuerdo con que su tema o su necesidad de acercarse a una clase de creación musical se origina porque no tienen la solución, entonces yo puedo ser útil. Si cualquiera de ustedes piensa que es más útil una clase en la que el maestro les indica cuál es el camino exacto y que
radicaría en que a través del conocimiento del pasado vamos a conocer el futuro o el presente. Son perfectamente libres, desde luego, de pensarlo y de practicarlo. Yo no soy útil en este campo. No les serviría de nada. Soy completamente opuesto a esa tendencia que permitiría pensar que el modelo del pasado es el único útil para aplicarse al presente. Para mí el presente, en cualquier época de la historia, es el mismo. Y ningún pasado ha resuelto los problemas de ningún presente. A menos que conozcamos el proceso creativo y deduzcamos cómo se llegó a este mediante cuestionamientos, mediante conocimientos, mediante análisis, no tanto de qué alturas, qué acordes, qué contrapuntos, etcétera, hizo el otro, sino mediante qué imaginaciones y cómo fueron resueltas. Ese es, para mí, el centro del problema. Una vez expuesta esta idea, quisiera que aquellos de ustedes que tienen muy clara la idea de lo que quisieran aprender, lo expresaran y lo discutiéramos sobre la marcha. Queda entonces libre el paso a quien quiera hablar de esto. Creo que le tocaría a Diego, que es el primero que llegó, si quiere Diego. O sea, los primeros que llegaron son los que tendrían mayor prioridad. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo están? Saludos a todos. En mi caso, lo que había querido, que ya había expuesto en algunas clases, era entender justamente el espacio y cómo organizarlo, ¿no? Cómo organizar los movimientos virtuales y los movimientos físicos de estos sonidos, bueno, les llamamos sonidos, pero en realidad también son objetos que están en el imaginario, pero los quiero manifestar a través de sonido. Eso es algo como muy particular, pero sobre todo también era también exponerme a otro tipo de representación, o sea, porque digamos que en el imaginario uno lo puede llegar a entender de alguna manera, pero también cómo puedo yo comunicar para que eso se materialice, ¿no? Digamos que en consecuencia también ha sido muy fructífero el hecho de exponerme a ver cómo imaginan los demás, porque uno a veces encuentra cosas que se asemejan con lo que uno quiere lograr y eso también es muy, muy bueno. Pero en mi caso en particular, sobre todo era en el caso puntual de cómo entender el espacio y cómo materializarlo. ¿Podrías definir más eso de que dices sobre entender el espacio? ¿Qué tipo de espacio es? Los demás quizá no han tenido experiencias en relación con el espacio, al menos de imaginar el espacio, o incluso de escuchar música que incorpora al espacio. Hoy además estamos en una condición en la que la espacialización pues es difícil, ya que no tenemos acceso a las salas o lugares en donde podemos percibir los movimientos en el espacio, ¿no? Explícate un poquito más, por favor, para los demás. Bueno, yo llegué a la clase de Julio justamente porque había empezado a imaginar el nacimiento de un bebé, ¿no? Y por lo tanto, casi que viene implícita la idea de eh, los sonidos o los objetos o todo aquello que está pasando, ya sea a nivel energético o a nivel de movimiento, no está representado como, o no aparece como en un concierto tradicional donde los músicos están allá y el espectador está acá, sino uno como el yo está viviendo dentro de todo esto, ¿no? O sea,
ya sea el líquido amniótico o cómo se van replicando la reproducción celular y cómo sucede esta, ¿no? También ha habido una parte no solamente de entender eso imaginado, sino de replantearlo a nivel de regresar a las clases de biología, en este caso, ¿no? O sea, de, a ver, yo creo esto, ok, vamos a detallarlo un poquito más, pero en ese sentido, el espacio sí ha sido fundamental, ¿no? Y no entendía yo, o sea, yo estaba en una, digamos, en una clase de composición y yo no entendía cómo podía lograr eso. Y las respuestas que recibía eran, pues sí, está bien lo que quieres plantear, ¿no? Pero mira, aquí está el pentagrama, aquí está, ¿no? Y empecé a hacerlo, y me pasé como un año más o menos haciendo eso, hasta que lo dejé digamos, un mes, como un mes o 2 meses, no recuerdo bien. Y a la hora que vuelvo a escucharlo, no estaba me di cuenta de que estaba pervirtiendo mi imaginario, estaba quedando como, se parecía, pero no era eso, ¿no? Aparte de que las soluciones inmediatas fue, bueno, necesito muchos músicos, ok, puedo conseguir un montón de saxofones, ¿no? Antes de realmente ponerme a imaginar, y más bien ponerme a entender puntualmente cómo era eso, ¿no? O sea, como que fue, ok, yo creo que ya sé por dónde puede ir el asunto. Voy a poner a los músicos alrededor y saxofones es lo que puedo conseguir y un pentagrama, ¿no? Pero a la hora que empiezo realmente a escuchar por dónde iba el asunto, no me tuve que parar en seco y decir, esto no es. Me ayudó a entender, ¿no? Por dónde iba, pero eso no es. Y entonces fue que empecé a asistir a tus clases en ese entonces, cuando eran estéticas. Y fue cuando empecé a ir a tus clases y no solamente entender que la parte del imaginario es fundamental, ¿no? Yo tenía varios conflictos ya hacia el fin de mis últimas clases con mis profesores, precisamente porque no había como un interés por parte de ellos por entender qué era lo que quería, sino como, mira, yo conozco esto, ok. Y no, tampoco, también yo creo que por un desconocimiento de cómo es que se iba a manifestar eso, ¿no? Porque el espacio era fundamental, casi, casi que primordial. Y entonces fue que ya empecé a asistir a tus clases, a escuchar a los demás por dónde iba el asunto, ¿no? Y a escuchar cómo es que habías resuelto esos problemas. Pero bueno, por ahí va mi rollo. ¿Qué sería lo ideal para ti? Eh, pues solucionarlo, ¿no? ¿Pero cómo? Manifestar. Sí. Pues ahora lo que he estado haciendo pues, es entender cómo va a estar distribuido y tratar o sea, ya imaginarlo, ver exactamente cómo es ese sonido, qué instrumentos son realmente los ideales, eh, incluso reimaginar varias veces toda la fantasía y a nivel en específico de espacio, ¿no? Que era lo que había planteado, de lo que he estado planteando muchísimo, es cómo le voy a hacer para que eso suceda. Y eso, pues están los movimientos virtuales, pero también empecé a hacer un mapa, por así decirlo, de cómo, a qué lugares específicos tienen que llegar, en cuánto tiempo tienen que hacerlo los instrumentistas. Hay otros, los movimientos virtuales, por ejemplo, de esos no tengo mucho problema porque se pueden manifestar, como ya hemos visto en clase, por crescendos y diminuendos al mismo tiempo. Pero los movimientos físicos de los instrumentistas, esos eran los que me tenían un poco atorado. Pero en realidad la solución es muy sencilla. Es lo chistoso, ¿no? Estuve mucho tiempo con atorado y creo que
la manera más fácil de entenderla es pues, hacer un diagrama eh, y ver, imaginar así uno por uno, ya físicamente viendo algo, cómo es que lo tienen que hacer y en qué momento para que no haya, eh, como que no se vayan a estorbar los músicos, que uno deje pasar al otro, bla, bla, bla. Pero en ese sentido me ha ayudado mucho ya hacer como entender el espacio a nivel como de una cartografía y imaginarlo, cómo es que se van a desplazar con los movimientos que estén, donde haya una analogía de lo imaginado. ¿Y cuáles son las soluciones? O sea, aquí hay un problema. Cuando alguien piensa en el espacio, eh, tenemos dos problemas. Uno es dónde van a estar los músicos y el otro, dónde va a estar el público. Si los músicos van a estar fijos o si el público va a estar fijo. Si los músicos van a estar fijos y también se van a mover, si el público va a estar fijo y se va a mover, si todo el mundo se va a mover, público y músicos, tenemos ahí digamos, una imagen bastante amplia, digamos, del tipo de situaciones que podríamos enfrentar, ¿no? También, si soy público, o si yo estoy imaginando la obra, me la estoy imaginando como si fuera una máscara, si todo lo que está delante de mis orejas, podría considerarlo como el espacio de presentación. O si todo lo que está alrededor de mi cabeza es ese espacio. No solamente alrededor, estoy hablando ahí de dos dimensiones, la lateralidad y la profundidad, sino también la altura. Qué tan alto y qué tan bajo puede estar el sonido. O sea, tengo ahí tres dimensiones, pero cada una de esas tres dimensiones puede ser a su vez un ente autónomo. Puede haber alguien, imaginemos que la obra ideal para alguien que está trabajando en el espacio sería imaginar un conjunto de abejas que están desplazándose por todas partes, ¿no? Estamos en un avispero. Y o estamos quietos frente al avispero o nos movemos respecto al avispero. ¿Cuánto nos movemos? A su propia velocidad cancelamos casi el movimiento, creamos un caos. Va a ser muy difícil poder atender esa complejidad. Entonces, ¿vamos a crear algo tan complejo como aquello que se está moviendo? ¿O es deseable que permanezcamos en una condición más de espectadores respecto de lo que nos están proponiendo? Entonces, ¿cuáles serían tus opciones para esto? En este No, caso, la otra es que el músico está fijo y el público está moviéndose. claro. No, en este siempre lo he planteado el público fijo y hay movimientos de los músicos y sí está completa, bueno, no es la máscara, sino pues es el útero, pues, es todo un alrededor. No esfera. Exactamente, exactamente. Y es en dos dimensiones, es decir, una superficie. No hay algo que está arriba y algo que está abajo, ¿o sí? Sí hay algo sí hay cosas que están arriba. Sí, Solamente arriba, digamos, sería una media naranja. sí, sí, exactamente. Digo, pues sí he contemplado la parte de abajo, pero por lo pronto la parte de la altura, la profundidad y la lateralidad es lo que más me ocupa. Por el momento. Ujú, exactamente. Okay. ¿Y qué sería lo ideal para ti? Necesitarías como conocimiento, para poder desarrollar mejor la idea? ¿Qué requieres? De las clases, dices. Pues sí, en este caso. Pues en realidad, ahorita creo que he andado bastante bien con todo lo que he aprendido, ¿eh? O sea, como que me he soltado mucho. eh, y,
pues por lo pronto escuchar a los demás, ¿no? O sea, creo que ahí ya, afortunadamente, creo que ya agarré camino solito. Ajá. Exactamente. Entonces, por el momento no necesitas nada, no estás angustiado. No, afortunadamente, y la angustia ya pasó hace unos meses, Ok, justamente. digamos, los grandes dilemas frente a la imaginación parece ser que los estarías ya resolviendo. Sí, exactamente, o sea, como que ya sin miedo, justo esto que decías de deja de pervertir tu imaginación por encontrar la solución, tenías mucha razón. Ya ahorita como que solitos, ya encaminado, ya entendiendo, ya bien entendido realmente lo que quería. Y es curioso porque es más sencillo de lo que yo pensaba. ¿Ya? Porque cuando yo digo deja de pervertir tu imaginación con soluciones es, llamémosle de otra forma si queremos, ¿no? O sea, no permitas la interferencia de conocimientos que no te sean útiles, Claro. pero que parecería que van a ser soluciones inmediatas para muy pronto encontrar la salida. Eso para mí sería pervertir la imaginación, para que quede claro, ¿no? Yo soy partidario de que quien manda en arte es la imaginación. Nos manda incluso a nosotros, los creadores. Nos trae, en el caso de los músicos, de una oreja, o de las dos. Y no hay, no hay como digo, soluciones preestablecidas, como dicen los franceses, listas para llevarse, ¿no? No hay nada de eso. Son soluciones que hay que ir encontrando eh, sobre el camino, lo cual quiere decir que el creador musical tiene algo sí, de artista, pero tiene otra parte muy pragmática, que es la del arquitecto, y tiene otra parte aún más pragmática y poco artística, que es la del ingeniero. Nos tiene estos distintos niveles. Artista, entre artista y técnico, que sería el arquitecto, y eminentemente técnico, ¿no? Por ejemplo, si estamos pensando que esta obra no fuese hecha por un grupo de saxofones, sino por un sonido electroacústico, pues tendríamos que contactar a un ingeniero muy eficiente en esos medios para decirnos cómo lidiar con un espacio de 3 dimensiones, cómo escribirlo, cómo definirlo, eh, cómo registrarlo, en fin, cómo proceder, ¿no? ¿Alguien tiene preguntas que hacerle a Diego o a mí respecto a este problema que plantea Diego? No teman hacer preguntas. Yo quiero preguntar algo. Muy bien. Pues no sé, para ti, Julio, y no sé si Diego alguna vez pensó esto. Haciendo un diagrama, yo estuve pensando que nuestro exterior funciona bajo leyes de la física, por ejemplo, y que todas las acciones que realizamos tienen una reacción. En el caso del sonido, por ejemplo, pues si yo hago esto, suena algo, ¿no? O, no sé, un instrumentista está percutiendo el piano, pues ya suena. Y eso pues es el sonido, digamos, en esta realidad, en nuestro exterior, no en la imaginación, sino aquí afuera, funciona como por esas leyes, digamos, de la física, de la acústica. Y una vez que entra la información a nuestra mente, pues desde que somos niños, bebés, incluso en el útero, pues está nutriendo todos los días, ¿no? De sonidos, de imágenes, de palabras, de... Ahora, una vez en la mente, se queda en la memoria, es como si se va la memoria y nuestra imaginación al momento que la llamamos y decimos, a ver, ahora qué estoy imaginando, creo que se nutre de todo eso, pero ya que estamos entonces dentro de la imaginación, eh,
hay algo que rige esa imaginación, hay leyes en esa imaginación, hay acciones y reacciones, porque para sacarla, Julio, mencionabas que hay que acudir a las metáforas o las analogías o decir este sonido es rugoso, es grave, es puntiagudo, es, no sé. Y ahí entonces enumeramos todas las características de eso que imaginamos, pero todo eso antes de sacarlo está regido por las mismas leyes que el exterior, o es un feedback constante entre exterior y mente. No sé si me explico, pero yo para imaginar no tengo ningún problema, o sea, imagino mil cosas, ¿no? ¿Está bien? Pero yo me preguntaba esto, si para regresar esos pensamientos afuera, eh, eh, tendríamos que pensar que también están regidos por las mismas leyes por las cuales entraron a la mente. Bueno, yo no le llamaría leyes. Leyes me parece muy, muy de reglamentación, ¿no? En la imaginación no hay una reglamentación, pero sí existe una afinidad entre aquello que imaginamos y aquello que conocemos. Aquello que imaginamos que puede ser parte de la realidad o que puede ser parte de la irrealidad. Creo que yo le decía a Mitski, que su imaginación es de un orden abstracto, matemático, que no necesariamente forma parte de la realidad tangible, de la realidad física, ¿no? Sino es una abstracción, es un lenguaje dentro del cual las cosas se comportan del modo en el que se comportan la mente ante esas estructuras. ¿Pero te refieres a algo visual? Me refiero a todo lo que, por ejemplo, en el campo de la matemática. ¿Cómo imagina un matemático? El matemático puede tener imágenes visuales, desde luego, que estimulen su imaginación, pero puede ser una imaginación totalmente en negro, así he escuchado decir a quienes han podido imaginar en abstracto, en matemáticas, piensan fantasean, digamos, con un asunto, fantasean con proporciones, fantasean con dimensiones, fantasean con evoluciones numéricas, interrelaciones numéricas, interrelaciones de funciones, etcétera, y lo elaboran con toda libertad. La otra imaginación a la que tú te refieres, que tiene que ver con el mundo físico, que para mí esa es la parte, ahí es donde, digamos, yo me reconozco mejor. Creo que todos tenemos la parte de imaginación relativa a la realidad e imaginación relativa a un lenguaje, pero en donde, digamos, en Sí. donde yo en lo personal me identifico más, soy mejor en eso. No quiere decir que sea bueno, soy mejor en eso que en la parte abstracta matemática. Entiendo que hay un vínculo muy estrecho entre lo que yo imagino y lo que yo conozco en la realidad. Exacto. No les llamemos leyes de la física, llamémosles nada más estados físicos de la materia. Ok, lo anoto. ¿Sí? O sea, si no vamos a estar pensando la ley de la gravedad, la ley de X, no. Podemos pensar sí que hay gravedad también en nuestra imaginación, pero nuestra imaginación puede estar volteada patas arriba e irse todas las cosas hacia arriba y no hacia abajo, contradecir la gravedad. Exacto. A pesar de eso, el referente de la gravedad es el que nos va a permitir imaginar que las cosas funcionan al revés. Describamos, por ejemplo, cómo es la música, digamos, para contrastar a dos autores que resultan muy cercanos, aparentemente,
pero suficientemente distantes por sus imaginaciones. Podría ser 3, pero vamos a poner el caso de Conlon Nancarrow. Probablemente todos ustedes lo conocen, y si no lo conocen, sería el buen momento para que iniciaran ese conocimiento. Conlon Nancarrow, W-R-O-W. Él piensa en proporciones de tiempo, de velocidad. Expone un tema, el mismo tema lo reduce a velocidades cada vez más rápidas y lo expone en canon, que da la sensación de que hay una perspectiva. Al aglomerarse todas estas imitaciones, crean una masa que está sonando con cosas muy parecidas. Todas se mueven del mismo modo, a mayor y menor velocidad. Todas tienen la misma dirección, a mayor y menor velocidad, es implícito. Y crean una masa muy similar, como si estuviéramos viendo una misma montaña, por ejemplo, reproducida cada vez más pequeña frente a nosotros, o yéndose a lo lejos. Es igual, pero es la misma imagen. Sabemos que es la misma montaña y la vemos en una masa que se va desdibujando, que se va repitiendo, sin borrarse nunca la primera imagen, la segunda, tercera, etc. Se van todos superponiendo. Contrastaría yo a esta forma de pensamiento y de imaginación de Nancarrow con la imaginación de György Ligeti, que quizá conocen, y si no conocen ya sería tiempo de que se presenten con él, al menos que él se les presente con su música. Me refiero al György Ligeti de la época de la música de masas, que crea sonoridades mayormente orquestales, son, digamos, las que más caracterizaron a Ligeti, orquestales o vocales. En la sesión anterior escuchamos Lux Eterna de Ligeti, y en las que justamente hay ese mismo canon, pero el canon de Ligeti no es igual en ritmo, es decir, es un canon isométrico, donde todas las duraciones son diferentes y solamente la melodía es igual. Crea con eso también una masa que parece muy nebulosa. Da la impresión de algo muy etéreo que podríamos comparar con un estado físico de la materia similar a un gas o a un fluido. En contraste con Nancarrow, que quiere que cada uno de los sonidos de sus cánones se distinga, se escuche. Es más, él a sus pianos mecánicos les coloca un metal para que golpeen más fuerte que el paño. Con esto lo hace incisivo. El estado físico de la materia en el caso de Nancarrow sería un sólido, en contraste con el gaseoso o nuboso en el caso de Ligeti. Los dos se refieren a estados físicos de la materia, los dos. La gente que percibimos a uno y a otro, podemos tener esta relación con uno y con otro imaginario. Estos dos ejemplos me son suficientes para aludir a la idea de que la imaginación puede comportarse a semejanza de ciertos estados físicos de la materia, que tenemos sólido, magmático, líquido, gaseoso, y hay un nuevo estado de la materia que acaba de encontrarse con el último viaje espacial, que es el extremadamente frío. Como no sabemos qué es, pues, porque no lo conocemos, no lo hemos tocado, no, nada, pues tendríamos que imaginárnoslo, como es algo extremadamente frío, supónganselo. Tengan la sensación de tocar algo extremadamente frío. La sensación que tenemos es, bueno, he tocado un hielo y se me quedan pegados los dedos y me duelen las yemas, ¿no? Es hasta ahí, hasta donde creo.
Tenemos sensaciones, pero esto es todavía más frío. Mientras no conozcamos qué es ese nuevo estado que se conoce de la materia, y hay muchos más, no solamente estos, pero de los que se tiene mayor conocimiento, mayor certidumbre, hasta que no conozcamos cómo se comporta ese estado, no seremos capaces de entenderlo, no seremos capaces de reproducirlo en la imaginación. Nuestra imaginación está limitada por el conocimiento, las leyes físicas, ¿sí? Esas leyes físicas, si quieres. En realidad, el conocimiento de los estados físicos de la materia, a eso me refiero. Muy bien. ¿Ok? Entonces, sí, nuestra imaginación es libre y soberana, pero Sí, claro, pero... es hija nuestra, digamos, ¿no? Se nos parece mucho, ¿no? Es decir, es hija, hermana, madre, etcétera, todos los parentescos que haya con nosotros mismos. Es demasiado parecida a lo que conocemos, a lo que hemos asimilado, a todos esos sonidos que hemos adquirido desde antes de nacer hasta el último día de nuestra vida. ¿Sí? Eso no puede dejar de influir en nuestro pensamiento y en particular en nuestra propia imaginación. Ok, sí, sí. ¿Alguien Eso tendría creo que alguna sí. otra pregunta, Diego? Yo quiero agregar solo un comentario respecto a lo que dijo Adelina. Yo creo que también, o sea, todo esto de la imaginación que está limitada a cómo conocemos, tiene que ver, bueno, está también muy ligado a la percepción, porque, bueno, por ejemplo, no sé cómo imagine un ciego que sale el sol, ¿no? Por ejemplo, alguien que nunca ha visto en su vida. Entonces, Exactamente. ajá, entonces, pues, supongo que eso también está dentro de otro campo que no podemos, pues, literal no podemos conocer porque no tenemos esa percepción. Sí, sí la podemos tener, porque el ciego, y nosotros también, pero no lo experimentamos tanto como él o ella, tenemos tacto, tenemos sensaciones táctiles de calor, o de frío, o de humedad. Un invidente puede perfectamente entender la atmósfera, no necesita verla, no todo es verlo. Puede escuchar y darse cuenta que hay hojas secas, o que está lloviendo, y sentir esa humedad en los poros de la piel. Justamente uno de los aspectos que más interesa en la relación con la imaginación es el trabajar con personas con capacidades distintas, que por su parte nos pueden enseñar muchas cosas, ¿no? Un ciego tiene, yo recuerdo en la clase de composición de Messiaen, nos enseñaba cómo hacer, bueno, nos ponía el ejercicio no el ejercicio, sino la prueba de escribir una fuga en menos de 4 horas y media, una fuga a 4 voces. Debe ser una fuga verdaderamente académica, una fuga muy, muy exigente, tema dado, conocido al instante, había que hacer todo, todas sus partes, estretos, imitaciones, exposiciones, primera, segunda, tercera exposición, coda, estreto final, ya, conclusión. No era fácil. Los superdotados tardaban 4 horas y 20 minutos. Las personas normales como yo, 4 horas y 29 minutos. Pero había un ciego que tardaba 3 horas y media. Y nos dejaba pasmados a todos. No solamente había escrito la fuga perfectamente, sin error alguno, en 3 horas y media, sino que además, cuando Messiaen le pidió que la tocara, la tocó de memoria. Cosa que nosotros seríamos incapaces, ¿no? Pero entonces, estas personas con capacidades distintas nos pueden mostrar capacidades que no tenemos nosotros, que no hemos desarrollado, que podríamos desarrollar. Es muy buena la pregunta, Regina, pero tiene muchas respuestas, ¿no? Sí, ok, quería señalarlo. Lo importante aquí es que la imaginación es muy diversa y depende de cada uno. ¿Cómo desarrolla su imaginación el invidente?
y cómo la desarrolla una persona que no tiene tacto, por ejemplo. O una persona que no tiene olfato. ¿Le afectará tanto musicalmente el que no tenga olfato? Probablemente sí. ¿Que no tenga gusto? Probablemente sí. Probablemente sí. Nuestras sensaciones múltiples, o sea, nuestra multiplicidad de sensaciones influyen en sensaciones que podríamos llamarles centrales o focales, ¿no? Que nos parecen a nosotros predominantes. Los músicos, todo lo acumulamos y lo llevamos hacia el oído. Siempre pienso en una imagen. Piensen en un pájaro que está volando. Un arquitecto o una gran arquitecta como Hadid va a imaginar la forma de un edificio, la forma curvilínea de un edificio. Un pintor hará un trazo. Un poeta dirá, el pájaro trazó en el horizonte una línea. Sería un bastante mal poeta. Decir eso, bueno. El bailarín hará ese movimiento, lo imitará. El músico escuchará. Ya está. El mismo estímulo puede ser respondido de distintas maneras por cada uno. Un instrumentista de percusiones haría acelerando. Depende cómo está dirigida esa imagen, cómo está resuelta por cada uno. Lo cual nos está indicando que es muy rica la capacidad de operar frente a los estímulos sensoriales y los estímulos de la imaginación. ¿No más preguntas para Diego ni respecto a Diego o sí? Una pregunta, Julio. Bueno, también obviamente para Diego. Yo creo que la parte de la imaginación, pues es riquísima, muy amplia y muy diversa. Puedo decir incluso que imaginar a lo mejor no cuesta tanto en general para muchos. Pero veo aquí y quisiera que nos hablara un poquito de eso, si es posible, Diego. ¿Cómo piensan las soluciones? Porque los de desplazamiento en el espacio, los sonidos, no sé si haya como una heterofonía o polifonía de sonidos. ¿Cómo resolver eso? Porque primero está la parte técnica y también la parte gráfica, que me parece que es como lo más complicado de todo el proceso, pues es justamente cuando tenemos que tener las soluciones técnicas, hacer las soluciones técnicas y la representación gráfica de todo eso. No sé si nos podría hablar un poco, pues, qué está pasando por su cabeza para obtener esas soluciones. Pues creo que justamente eso mi primer acercamiento fue erróneo, ¿no? Antes de realmente entender aquello imaginado y cómo se mueve, ¿no? Por eso decía alusión a esto que, digamos, como a mi primer aborto de obra, porque justamente el hecho de pensar primero en la solución más que entender el problema o entender ese objeto imaginado, me llevó a pervertir el ¿cómo decirlo? Como el objeto o la imaginación, ¿no? Porque a pesar de, por ejemplo, hay una parte en la que estaba imaginando, pongámosle por decirle de alguna manera, una polifonía o como una, ¿cómo decirlo? Es más fácil creo que hacerlo con los dedos. Una polifonía en la que no es, hay muchos cruzamientos entre ellos, pero hay una direccionalidad, por ejemplo, hacia algún lugar, ¿no? Y una vez que había imaginado eso, mi primera solución fue, pues glissandos, ¿no? Por ejemplo. Pero a la hora que ya los escucho... Perdón, Diego. ¿Glissandos para qué? Para asemejar estos movimientos, ¿no? O sea, la imagen o el objeto imaginado son cómo se están moviendo los espermatozoides, ¿no? Y a la hora que, digamos, como que contrasto, porque hice algunas maquetas
a la hora que lo observo, o más bien lo que lo escucho, es como un bloque, ¿no? Que se está moviendo así rígido, ¿no? Cuando en realidad los movimientos pues, de los espermatozoides son mucho más intrincados, ¿no? No es que todos se muevan así, ¿no? Sino que se mueven así. Entonces, en ese sentido, lo primero, o sea, la primera cosa fue entender realmente es cómo se están moviendo las cosas. O sea, pongo ese ejemplo porque fue de los que más chocantes fue a la hora de contrastarlo y sobre todo de dejarlo, porque uno también creo que se puede ir por esas soluciones, porque de alguna manera son fascinantes en algún instante, pero ya que lo dejas tantito y regresas, dices, no, eso no era, ¿no? Una vez que ya observé bien el objeto o lo traté sin pensar en la solución, realmente entenderlo, pues en realidad las soluciones son bastante sencillas, ¿no? O sea, puedes hacer un gesto, ¿no? Eso me ayudó mucho en una clase que de hace unos años que hubo con Itziar, en la que justo hubo un pintor que no tenía nada de formación, y entonces Itziar nos dijo, pues hagan un gesto, ¿no? Ahora cántenlo, ahora, bueno, primero dibújenlo, después sigan digamos que gestualícenlo o bailenlo con la mano o con lo que sea, y entonces reproduzcan los sonidos. Y ese instante en el que le tocó interpretar aquello que se dibujó y que se gestualizó con el movimiento, y lo hace el pintor y dice uno, es así de sencillo, o sea, es tan orgánico que en realidad lo único que tienes que hacer es realmente observar eso y después como que las soluciones o las maneras de materializarlo se van dando casi que por sí solas. No sé si por ahí va el asunto. Me refiero incluso a una etapa ulterior, o sea, no tanto a la parte de imaginar y de entender el movimiento y el sonido, sino a la parte final, cuando no sé si los que van a interpretar o van a tocar esto que tú estás imaginando y que va a resultar como una pieza o obra musical al final, tus músicos, ¿qué van a hacer? O sea, ¿cómo va a estar su partitura o su representación gráfica? A esa parte es a la que cómo lo concretas en algo escrito, vaya, ¿no? Y cómo esto lo van a entender. Bueno, aquí es muy difícil a los músicos tradicionales, pero, o sea, cómo van a entender, cómo va a ser tu escritura porque sea suficientemente entendible o traducible por los músicos, ¿no? Claro, en ese sentido, o sea, o sea, regresando, por ejemplo, a esta parte en específico, pues me basé mucho en esto que aprendí con Itziar, ¿no? O sea, de entrada, digamos que la fijación en un papel no es, con los recursos normales de un programa de notación musical, eso no sirve, ¿no? Sino tiene uno que pensar fuera y en este caso pues tuve que, por ejemplo, empezar a aprender sobre el Illustrator y entonces hacer como un intercambio entre un programa que es de dibujo y un programa de notación. Pero digamos que he probado un par de cosas con un trombonista y en realidad es muy sencillo, o sea, haz esto, ¿no? O sea, a mí me quitó mucho el miedo que tenía de eso, de esta clase que hubo con Itziar en un seminario que organizó Julio, porque dije, mira, el pintor lo está haciendo, no tiene nada de formación y lo está haciendo muy bien, que no lo haga un músico que tiene, digamos, como más experiencia. Entonces, como que creo que más bien esa como parte del miedo, de decir, que sí se va a poder hacer o no se va a poder, eso me lo quitó ese instante con ese pintor, digamos. Gracias. La pregunta de Alejandro Alonso indicaría una suerte no una suerte, una inquietud. Es decir, bueno, eso que imaginamos no es más bien intraducible, no es más bien algo para lo cual no tenemos medios precisos, exactos,
para definirlo, para expresarlo, para representarlo. No nos estamos metiendo en un berenjenal en el que los resultados pueden ser frustrados, frustrantes, no necesariamente relacionados profundamente con lo que quisiéramos representar. No hay algo de demasiado difícil, no hay algo de extraordinariamente utópico en pensar que nuestra imaginación sí se puede convertir a la realidad. Eso me parece ser el fondo de la pregunta de Alejandro. Pero lo que a mí me tranquiliza sería el antecedente que planteó Diego. Hace, digamos, un par de meses o 3, todavía hablábamos, Diego y yo, sobre este proyecto, y en un momento cuando yo comencé a dar estas clases, ya por videoconferencia o lo que fuera, entablamos menos contacto y ya me puse a hacer las exposiciones puntuales de algunos temas. Y Diego no se comunicó conmigo, lo cual me dio una buena señal de que al parecer había encontrado alguna solución. Si hubiese llamado, es casi la llamada que hace el paciente al médico, ¿no? En el sentido, oiga, me sigue doliendo la cabeza, o sea, sigo teniendo ruidos en la azotea, traducido en música. Sigo sin entender cómo resolver este problema. Pero lo que está diciendo Diego es que comenzó a entenderlo. Y, claro, mi función es, vamos a revisar en algún momento esa representación. Podemos, por ejemplo, pedirte, Diego, si tienes alguna anotación específica de algún pasaje para que nos muestres cómo lo estaría representando. Sería muy útil, si puedes compartir. No tengamos miedo de nuestra propia imaginación. No nos va a conducir a fracasos, más bien nos va a acercar a alguna forma de solución de cosas que no teníamos antes. No digo éxitos, no siempre es un éxito, pero sí podemos decir que hemos dado un paso hacia adelante en alguna realización de algo que no sabíamos cómo resolver. Y eso para mí es lo fundamental. A lo mejor nuestro periodo de formación vamos a ir aprendiendo esas experiencias, vamos a encontrar frustraciones, vamos a encontrar soluciones a medias, pero algo iremos adquiriendo. Y esas nuevas adquisiciones se irán sumando y nos permitirán construir un sistema propio, algo que represente mejor lo que queremos y el modo en que lo vamos a representar. Eso me parece muy importante, porque si no tendríamos solamente el modo de representar nuestra imaginación a través de los dictados de la academia. En este caso, yo no intervengo en cuál es el sistema de Diego. Puedo hacerle críticas, puedo hacerle observaciones, puedo interrogarle sobre la eficacia que pueda tener tal o cual solución. Le puedo explicar o comentar qué otras soluciones he observado en otros. Incluso puedo dar el ejemplo que yo pueda aportar en caso de haberme acercado a alguna solución similar, e incluso puedo estimular que él encuentre otras soluciones mucho más apartadas o mejores que la mía. O sea, la función del maestro no es, en este caso, atar al alumno al conocimiento que se tiene en clase, sino al revés. Es estimularle a que eche a volar su propio pensamiento, su propia imaginación, todos los recursos para desarrollar soluciones propias. Porque lo que cada uno tiene aquí es un problema propio. Es un problema muy, muy específico que se llama fulano, stano, perengano, etcétera, ¿no? O que se llama tal proyecto A, B, C, D, X, ¿no? Perdón, Diego. Ahí va. Por ejemplo, esta es una manera de representar cómo va haciendo los pasajes, ¿no? O cómo deben ir siendo los pasajes. Aquí hay una, por ejemplo, en esta parte hay un movimiento virtual, y ahora voy, por ejemplo, con algo de una de las partes del espacio. En unas clases, sí, en clases pasadas, creo que a principios, en febrero, una cosa así,
No, no se te oye claramente, Diego. ¿Puedes hablar más fuerte, por favor? Ahí está ya. Mejor Ahí se está oye. Sí, en una de las clases en febrero empecé eh, como imaginar cuál sería el espacio ideal y llegué a la conclusión de que el espacio ideal es un anfiteatro, ¿no? Que si se pudiese, una cúpula, precisamente para que se concentre con mayor eficacia el sonido y de alguna manera se sienta un poco más llenito, como el líquido amniótico de alguna manera. O sea, la reverberación ayudando a la sensación de cobijo, ¿no? Pero el anfiteatro en lo que ayuda es en que como no hay pasillos, no hay algo como establecido, digamos, no hay líneas, permite mucho mayor tránsito entre con los movimientos físicos de los instrumentistas. Y por ejemplo, acá estuve fijando cómo es que se van a ir moviendo los músicos. Porque, digamos, la obra se va a llamar En el útero, pero no estás todo el tiempo en el útero, sino que empiezas siendo parte de los espermatozoides, ¿no? Entonces, el espacio está mucho más encogido, como acá, ¿no? Y lo que he estado haciendo es, ok, imaginando cómo es que es cada uno de estos instrumentistas se va yendo, pero esto no sucede, no es como que todos se vayan al mismo tiempo, ¿no? O sea que llega un punto y todos se van a esta posición, sino que se van yendo de a poquito, ¿no? En el caso de acá estoy planteando, por ejemplo, en un espacio donde de plano sea cuadrado, ¿no? Pero el espacio ideal es este, ¿no? Que es este mismo. Ese es el espacio ideal y en el que debería sonar. Lo cual te permite también crear espirales en un sentido o en otro. Permite, ajá, y aparte que los instrumentistas se vayan moviendo de distintas maneras. Pero digamos, lo que estoy planteando aquí es entender como las posiciones más importantes o las posiciones finales. Porque en realidad, digamos que, y esto creo que habría que imaginárselo un poco, es este 1 se podría mover acá y este 7 se podría mover acá y que se queden el 2, 3, 6, 9, 4 y 5 aquí, ¿no? Okay. Entonces, estas son como posiciones finales. No es que sean las posiciones que va a haber, sino que se mueven de distintas maneras cada uno de ellos. Pero esto me ayuda a las posiciones más importantes o los puntos donde suceden cosas que son importantísimas en la obra. Pues. O sea, quiere decir, perdón la interrupción, quiere decir que entre la representación de arriba, la posición 1, Ajá. la posición 2, Ajá. puede haber transiciones indistintas. Claro, sí, claro. Los músicos se muevan relativamente con libertad dentro de esos ámbitos, claro. Entre el primero y el segundo círculo. Pueden incluso llegar hasta el tercer círculo o no, pero en fin, quiere decir que ahí podrá transitar de uno en uno o haciendo tríos, etcétera, Exactamente. Por pares, etcétera, ¿no? Ok. Exacto. Sí, lo que hice fue más bien como captar los momentos donde suceden cosas demasiado importantes y que donde tienen que suceder ya en estas posiciones, pero la manera en la que se llega es paulatinamente, ¿no? Sí. Por ejemplo, en esta parte sucede un movimiento con las campanas en las que hay una correspondencia con este número 5. Descubrí que, regresando a las clases de geografía, que por eso en alguna clase había planteado eso, ¿no? Que he ido agregando cosas a esa imaginación, precisamente por estar investigando cómo es que sucede realmente. Y sucede que cuando se empieza a partir o hay una reproducción celular, hay como una especie de pistilos o de hilos que agarran los cromosomas que están al centro, y entonces cada uno de estos, por así decirlo, como células, estos serían como la primera reproducción celular, jala cada par de cromosomas. Entonces, eso es una de las partes que se ha ido modificando, por así decirlo.
Y una manera de materializarlo, pues ha sido esto, ¿no? Ha sido esto. Por ejemplo, acá esto representaría los latidos del corazón. A ver, un momentito, tienes dos notaciones. Una notación como esta, que es las alturas, Ajá. los cambios de altura, y la otra, los cambios de espacio, ¿no? Sí, claro. De hecho, Los cambios rítmicos y de altura, y la Ajá. otra, los cambios rítmicos y de espacio. Son dos cambios rítmicos. Hay un ritmo para los movimientos en el espacio y hay otro ritmo para los movimientos de las alturas, o de los claro, ritmos incluso. Okay. claro. O sea, por eso es como la mejor manera que encontré o la mejor manera de representarlo hasta ahorita ha sido esta, ¿no? O sea, este tiene correspondencia con esto, ¿no? Primera posición. O sea, aquí empezamos. Y aquí empiezan ¿Por qué no la pones arriba? ¿Por qué no pones esos círculos en ese espacio donde tienes ahorita el cursor? Ahí. Pues sí, de hecho podría... Sería más representativo, se podría entender mejor. En vez de tener dos archivos por separado, agruparlos en uno solo. Sería muy útil, ¿no? Claro. Sí, yo creo que eso ha sido precisamente por enfocar la atención así, a ver el espacio, okay, a ver cómo es ese sonido, a ver. Pero sí, eso lo voy a hacer sin ningún... Otra cuestión sería, a alguien se le puede ocurrir, bueno, ¿y por qué no representar dentro del círculo todos esos movimientos de las alturas? Es factible. Mi respuesta sería que si se hiciera esto, crearía una situación Dices, muy difícil de controlar o de expresar, digamos, gráficamente, porque perderíamos la relación lineal del tiempo, a menos que indicáramos momento 1, momento 2, momento 3, etcétera, dentro del gráfico. No sé si se ve mi cursor, creo que no, ¿verdad? si quieres dejo de compartir. No, está bien lo que está haciendo. Pero imaginemos que, por ejemplo, en el círculo que está arriba, colocamos algunas líneas para cada uno de los números del 1 al 9, y después en el círculo que está abajo también asignamos algunas líneas, cómo llegaron hasta ahí, y en el tercer círculo, cómo llegaron hasta ahí cada uno de ellos. Nos va a dar una historia. Lo que en el dibujo animado le llaman la historia del movimiento, ¿no? La historia de los desplazamientos. Eso puede ser útil. Claro. Sin embargo, creo que porque es bastante claro, si se tienen las dos representaciones, es incluso más claro, porque al separar los datos del espacio, de los datos de los cambios de altura y de velocidad, por ejemplo, incluso de cada una de las voces, asignamos con mayor transparencia, digamos, cada una de las atribuciones que hacemos y evitamos la confusión. O sea, yo sí sería partidario de que mantuvieras esa separación, pero mi sugerencia sería que estos círculos, en vez de estar así expresados en la vertical, los pusieras en el orden horizontal del propio tiempo. Sería mucho más práctico. Ok, sí. De hecho, sí tiene muchísimo sentido. Y creo yo que no se necesita mucho tener las dos representaciones, la circular y la cuadrada, porque toda vez que tienes la circular es transportable a la parte cuadrada. Te complicarías mucho la lectura, digamos, de la información. Claro, pero fíjate, ahí te va, porque sí me sirvió. Ahí te va. Porque es en este primera posición por eso entendí que esta es la ideal, ¿no? Porque el movimiento de este para acá y de este para acá no hay ningún problema. Pero estando aquí, el Sí. 1 tiene que salir primero para que el 2 pueda pasar. Ah, sí. Eso me ayudó en esta representación, por ejemplo. Okay. Sí, Porque, pero pues, de cualquier manera es mucho más fluido el movimiento en ese espacio circular sí, claro. que en un espacio rectilíneo, ¿no? Sí, totalmente. Oye, Diego, una pregunta. Sí, ¿qué pasó? Pero si tomando en cuenta que estás en un escenario, por ejemplo, cuadrado, igual lo digo por si no consigues el anfiteatro y esto, ¿no? Aunque sea cuadrado, pues haces el círculo, ¿no? O sea, podrías hacer el círculo en lugar de filas y columnas, pues
harías el círculo aunque sea el espacio. Claro, aquí no hay problema, pero el tránsito entre estos es lo que decía, si quisiera llegar con el 2 acá, primero que el 1, no puedo porque se van a estar, bueno, podrían, pero va a ser como un poco más truculento, ¿no? Entonces, digamos que en esta representación me ayuda a entender eso, o sea, qué sucede o cómo podría planear los movimientos físicos de los instrumentistas con mayor detenimiento o con mayor comprensión o alguna alternativa. De todas maneras, lo que estoy haciendo en realidad todo va sobre esta, ¿no? Esta nada más es una adaptación de cómo debe ser realmente. ¿Esas líneas que tienes te refieres como a filas de asientos? Sí, exacto, aquí está sentada la gente. Ah, ok, sí, ya te entendí. Sí, por lo mismo, pues eso también me ayuda a entender que estos pasillos tienen que estar libres, Sí, claro. ¿no? De gente. Pero la gente puede estar aquí, incluso aquí, que en realidad aquí es el mero foco de atención. Desde aquí estoy imaginando todo. Y también puede haber gente acá, ¿no? Ya. Pues eso sería hasta lo que llevo, hasta dónde voy. Pues parece muy interesante el planteamiento, o sea, como lo está resolviendo a través de los círculos concéntricos, parece bien. La idea de que tenga este anfiteatro un techo es, digo, yo imagino que lo que va a hacer es que va a hacer que los sonidos sean menos, que la localización del sonido sea menos exacta y va a procurar que todo se haga más una masa, que uno sienta que se movió algo, pero dentro de una masa, va a crear fusión. La diferencia, por ejemplo, en las interpretaciones que tenemos hoy en disco de una obra orquestal, por ejemplo, La Consagración de la Primavera, hay versiones que les gusta crear una impresión de masa en la que no se distinga bien cada instrumento. Y hay versiones como, por ejemplo, la de Claudio Abbado, que es una versión magistral donde parece un contrapunto múltiple, cada una de las voces independiente. Tu tendencia sería más bien la opuesta a esta, es decir, que se cree una sensación no de reverberación, pero sí que haya más presencia en todo el espacio de cada voz. ¿Es eso? Sí, eso va por ahí. Sí, va Ok, por ahí. ok. Exacto. Bueno, Y de hecho también comprendí que hay un poquito más de instrumentos. ¿un poquito más de qué? Hay más instrumentos, no solamente son trombones. Sí, pues sí, la instrumentación hasta ahorita es 9 trombones y un bombo y electrónica, pero la electrónica es nada más, no es tan importante, pero sí tiene que estar, sí tiene que estar. ¿Por qué? Precisamente para crear la sensación de líquido alrededor, porque los movimientos de foco o los más importantes están siendo los instrumentos, pero necesito también parte de esa bruma, de esa liquidez. En realidad es una bruma que tiene que estar ahí, que no es tan protagónica, pero sí tiene que estar. ¿Cómo sería? ¿Puedes cantarla? Es que una vez la intenté cantar y estaba muy airosa porque nada más puedo sacar aire, pero es muy grave, es oscura, como un ruido de fondo. Puedo intentar hacerlo. A ver. Es eso, pero sin el aire. No se oyó nada, al menos yo no oí nada. ¿No? A ver, va de nuevo. Si se oye así, entonces no la necesitas, oye. No, sí, es fundamental, claro que sí. Es, va por ahí. Ahora sí,
Para nada. Yo aquí al lado Es de mi como lluvia, gutural, ¿no? una motocicleta que pasó. No, no es gutural, es que no puedo reproducirla exactamente con la voz, pero va por ahí, es algo muy opaco, muy, con una intensidad muy, muy, muy leve, pero debe estar ahí. Yo diría que en general, si no se puede reproducir con la voz, en general, no existe. No, cómo no, claro que sí. Pues haz que exista porque no se oye. Levante la mano los que sí lo oyen. Yo escuché poquito, como si fuera un vacío. Exacto, ándale, sí podría describirse como un vacío. Igual y sabes qué, déjenme, creo que es probable que lo esté confundiendo con ruido esta cosa. ¿Por qué no abocinas tus manos? Sí se oye. Creo que fue la cancelación de ruido de esta cosa, a ver, es muy probable. A ver. ¿Lo escucharon ahora sí? ¿Mejor? Muy tenue, muy tenue. ¿Ves que no? No están las frecuencias de mi edad. Sí, pero Sí, sí. se escucha muy, muy despacito, pero sí es como si fuera un poco entre líquido y vacío, pero Exacto. muy, muy tenue. Sí, exactamente. No debe ser para nada protagónico, pero debe estar. ¿No lo puede ser un instrumento? Podría ser, por ejemplo, los trombones sin emitir alguna altura alguna y respirando. Pero el hecho de que tengan que respirar y que se corte me Bueno, preocupa un poco. hay una técnica que se llama respiración continua, que bien dominada te puede dar esa respuesta. ¿Por qué pregunto acerca de asociar un medio tecnológico a una obra instrumental donde hay ya suficientes instrumentos, un bombo y 9 trombones? Agregarle esto, le estás metiendo más dificultad y a veces, cuando uno dice, voy a agregarle sonidos electrónicos, es probablemente porque no ha encontrado uno la solución vocal o instrumental idónea. Lo puedes hacer con la voz, a lo mejor podrías poner 4, 5, 6 voces que hicieran ese sonido, se turnaran y dieran un ambiente suficientemente presente en el ambiente en el ámbito, para ser percibido. ¿Qué vas a tener que alquilar un equipo electrónico, bocinas, para cubrir todo ese ambiente, o una sola bocina en el medio, etcétera? No sé si esa sea la solución desde el punto de vista de la escritura, la más elegante. Por elegancia diría que una misma idea se resuelve con un mismo medio. Eso sería lo más elegante. Lo que está buscando soluciones por fuera de ese medio probablemente te está indicando que no se encontró la solución porque no existía o porque no, no fue, no fue suficiente, digamos, la exploración de la fantasía para tener esa respuesta. Yo pondría una gran interrogación. Eso es lo único que yo me atrevería a decir. No tengo nada que se use en los medios electrónicos. En este caso, tengo mi duda de que sea la buena solución. Claro, Yo aumentaría, a lo mejor, puedes meter 3 trombones más, o unos cornos que pueden hacer perfectamente bien ese sonido, pueden expandirlo y crear un sonido muy ilocalizable, porque digamos, el pabellón de los cornos es menos direccional que el de los trombones, y te pueden aportar esa atmósfera simultánea con respiración continua, creo. Yo exploraría por ahí, estoy seguro que ese sonido que buscas, que no alcance a escuchar, pero que puedo imaginarme, si solamente lo escucharon algunos,
como existe como una presencia latente, ¿no? O permanente, digamos, en el ambiente. No es difícil. La otra solución es que en el propio bombo, con una articulación constante, se generara ese sonido. Tiene que haber muchas formas. Un Claro. sonido agudo hasta cierta forma, puede ser con un papel que recorra, puede ser una Super Bowl, una bagueta que tenga una bolita de plástico de gran fricción en la punta para poder crear ese sonido. Y lo que te da digamos, de positivo todo esto es que, a diferencia del medio electrónico, aquí puedes actuar sobre la marcha según el resultado. Claro, el medio electrónico también puedes actuar y subir los potenciómetros o bajarlos y desplazar más el sonido para aquí, para allá, para allá. Pero si es, digamos, necesitarías tener al menos 3 bocinas, que sería el equivalente a 3 otros instrumentos o 3 voces. No creo que no haya solución con intérpretes en vivo, lo cual contribuiría. El tema es, digamos, es un tema relativo a la naturaleza, y darle una solución tecnológica me parece fuera de contexto. Es decir, parecería que es la sala de partos, ¿no? El sonido de la sala de partos, ¿no? Mr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Eh? Jekyll y Sí, Hyde. sí, es un poquito de laboratorio, se sale de la parte eminentemente física de la sonoridad. Es digamos, mi interrogación. ¿No estás metiendo ahí un elemento externo demasiado ajeno al tema, demasiado ajeno a la posible solución con los mismos instrumentales, que podría vehicularse, digamos, al menos con metales, sin duda? Prueba con un corno, si alcanzas a localizar a un cornista, te podrá dar ejemplos en línea, seguramente, ¿no? Claro. Y verás que son la respiración continua. Si no la conoces, es un prodigio. Consiste en soplar, al mismo tiempo que estás soplando. O sea, se sopla porque en los cachetes, en los carrillos, se almacena el aire. Entonces, se está enviando el aire y al mismo tiempo estás inhalando. Es una enorme ventaja. Claro. Eh, Sí, sí, claro. De hecho, sí, podría decir que de eso no estoy 100% seguro. De lo que sí estoy seguro es que el bombo no puede hacerlo, porque ese sonido es muy localizable. Porque sí también había pensado en eso, y además el bombo tiene que hacernos no solamente el corazón no solamente el movimiento, el sonido que hace el corazón tal cual, sino el sonido, los sonidos extra o los ruidos extra, por así decirlo. Y el hecho de que sea tan localizable, no, porque no tiene que abrazar al espectador ese sonido. Por eso es tan importante en el sentido de que debe estar, incluso en este sentido de que después de un rato, ese ruido que está de fondo, por así decirlo, lo dejas de escuchar, pero si le pones atención, ahí está, ¿no? ¿Cómo lo describirías? ¿Cómo suena? Ahí viene otro aspecto para nombrar la escucha. ¿Cómo nombrarías eso que tú escuchas, que yo no alcanzo a oír por razones técnicas y fisiológicas también? Descríbelo cómo sonaría. Eh, Muy oscuro, tenue, con algunos filamentos. eh, También podría decir que te abraza, ¿Qué quieres con que te abraza? que está alrededor de ti todo el tiempo. O sea, no es que lo puedas decir, "Ah, esto está aquí", ¿no? Sino es un todo. Es un todo, y está abrazando al público. A eso me refiero, lo está cobijando. ¿Okay?
¿Que equivaldría a qué? ¿Al vientre materno? Sí, ¿A la piel? ¿A la piel interior? al líquido, ¿Amniótico? al líquido amniótico, exactamente, un entorno que de repente se hace notar porque lo sientes que algo está ahí, es como plasmático, y siento que aparte de que te abraza y que está ahí todo el tiempo, sí tiene ciertos movimientos que te hacen notarlo, o que a eso me refiero con los filamentos, o sea que si se mueve tantito, tú logras entender que está ahí, a pesar de que te resulte tan común, por así decirlo, o te resulte tan, no común, sino que te resulte tan normal, que cuando no hay un movimiento extra, pues entonces no, pareciera que no está ahí. No sé si me explico. Entonces, Sí. tiene, de alguna manera es el líquido amniótico y tiene que ver con si la madre se mueve, entonces tú te mueves y te das cuenta de que estás en un líquido. Pero si se está quieto, pues entonces no hay ningún problema, ¿no? O sea, no hay, bueno, no es que haya un problema, sino más bien no hay esa sensación, solamente estás. O sea, está formado por una ondulación constante, aunque no necesariamente demasiado perceptible. Exactamente, solamente en, Eso, algunos momentos. en la respiración continua hay ese orden de oscilación. Y tres instrumentos están oscilando cada quien a su propio tiempo, puede crear algo probablemente interesante por sí mismo, es decir, como imagen de una sonoridad que está viva alrededor tuyo, ¿no? Es muy difícil, digo, aparte de mi crítica a que la electrónica no es siempre la solución a problemas de la imaginación, el otro asunto es que es muy difícil que instrumentos cuyo timbre es tan reconocible como los trombones, por más que los modifiques, por más que los alteres, por más que seas creativo, digamos, para crearles un timbre novedoso, en fin, es muy difícil vincular a un sonido producido por un intérprete a un sonido producido dentro de una bocina, incluso por un intérprete. Si tú pones a intérpretes tocando y pones a otros intérpretes tocando la misma música en bocinas, la percepción va a ser extraña. Dices, aquí hay dos universos, dos cosas que no necesariamente se conectan. Yo pienso que ahí se pierde algo de la unidad que en el tema me parece ser importantísimo. Sí, sí, es fundamental, o sea, por eso tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Es decir, no estamos hablando, por ejemplo, del muro de Trump, ¿no? Tienes a unos individuos que quieren pasar del otro lado de la frontera y hay un muro. Entonces el muro dice, se acabó. ¿Sí? Y ese muro puede estar llegando la arena que está en este momento proviniendo de África, del Sahara. Que puede llegar todo eso, sí, pero es una sonoridad distinta de la sonoridad de estos individuos humanos que tienen iniciativas, que tienen movimientos de otro orden. Sí, la capacidad de incluir información impredecible en los instrumentos y en la voz es parte de su riqueza. Y parte de la pobreza de los instrumentos electroacústicos es que es solamente esa información, la información que está asignada. Y que incluso si tú grabas exactamente la misma música y la reproduces junto con los músicos en vivo, no vas a tener nunca el mismo resultado. ¿Okay? ¿Quisieras participar, Grisel? Pues sí, bueno, a ver, me gustaría poner otra perspectiva de la creación o de la creatividad. Muy bien. Que es, bueno, es un poco, voy a hablar de mi propia experiencia, por supuesto. Yo no tengo formación de compositora, sí formación de escuela. Sin embargo, pues, siempre he estado en contacto con compositores como contigo, con Julio, que estuve
en su laboratorio de creación musical durante muchos años. Estuve ahí nos conocimos en la Nacional. Yo soy contrabajista, estudié en la Nacional Contrabajo. Y en la actualidad soy musicóloga, me dedico a estudiar musicología acá en la Universidad de Helsinki, estoy haciendo mi doctorado, pero sigo tocando el contrabajo. Y últimamente me atreví a hacer mis propias creaciones a través de la improvisación libre. O sea, mi contacto más directo siempre ha sido, tal vez desde la Nacional comenzó un poco con obras de compositores donde los músicos podíamos hacer, o sea, por decir algo, el compositor nos daba una escala y entonces nosotros podíamos jugar con esos sonidos y ese tipo de cosas. Entonces, mi aproximación, daba una escala. digamos, daba alguna secuencia de sonidos y entonces o nos decía, se pueden mover de este do al mi y hagan ustedes lo que quieran con esas 3 notas, por ejemplo, ¿no? En realidad es como si les prestara una escalera y les decía, paséense por aquí, pero solamente pueden usar Bueno, bueno, Julio, este otro no, okay. de ahí de este a este, hay que brincar Bueno, así, bueno, qué peligro, ¿no? qué peligro, qué peligro. Ya uno se marea totalmente. ¿Y eso era aquí en la Nacional, en Sí, México? en la Nacional, sí, en la Nacional. Okay. La ex Nacional, la actual La ex facultad. nacional, sí, ahora ya es la Okay. facultad. Muy bien. Y entonces, bueno, pues acá en Helsinki conocí un grupo de gente que se dedica a la improvisación, que se llaman Laponia Improvisations, que tienen una escuela de improvisación. Entonces, bueno, como sabemos, pues la improvisación es un término sombrilla, como se llama umbrella, para referirse a distintos tipos de creación que se puede hacer con distintas técnicas. O sea, es una cosa muy amplia, ¿no? No podemos decir que la improvisación es una sola cosa. Tenemos improvisación de jazz, que es lo que siempre se viene a la mente de la gente cuando uno habla de improvisación. Al tipo de improvisación que yo me dedico es improvisación libre. Es decir, no tengo como límites de escalas, no tengo límites o sea, relacionados digamos, con la música que nos enseñan, con las reglas, de la armonía ni nada, ¿no? Entonces, ese es el tipo de improvisación que yo hago y es el que me encanta, es lo que más me gusta, ¿no? Claro que a veces hago otras cosas, a veces tengo que ser flexible y si hay algún grupo de improvisación que quiere hacer cosas tonales, bueno, pues me meto, ¿no? En el rollo, pero a mí lo que me gusta es la improvisación libre. Entonces, bueno, pues en esta escuela de improvisación teníamos una clase o tenemos unas clases de composición, que le llaman ahí de composición, y uno de los métodos que tiene un chelista que se llama Sergio Castrillón, que él es también improvisador, Julio ha escuchado de él, y Sergio tenía este método de creación en tiempo real, ¿no? Entonces, pues más o menos aprendíamos ciertas, no reglas, pero ciertos parámetros para movernos, para crear una pieza, por ejemplo, basados en la forma, que es lo que a mí más he podido entender un poco mejor, ¿no? Lo que es la forma de una pieza. No, de Por la ejemplo, pieza que yo hago. ¿puedes dar un ejemplo de basados en la forma? ¿Qué es eso? Bueno, digamos una forma básica, muy básica, por ejemplo, pensaría yo en como una improvisación, una introducción, ¿no? Crear una introducción y después comenzar a desarrollar o, qué sé yo, presentar algún tema, después desarrollarlo y después ir hacia un clímax y un final, por decir algo, ¿no? Una estructura básica. Que me puede ayudar, digamos, como a construir algo que no sea solamente una creación de sonidos así a lo loco, ¿no? Que también que no está mal, que no me parece mal tampoco. Pero eso es más como cercano a lo que sería como la creación de una pieza musical, ¿no? Por decir algo. Entonces, bueno, pues he hecho varias cosas así, he hecho simplemente improvisación libre, así de que a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa.
Y pues, bueno, precisamente a principios de este año, no, a principios del año, a fines del año pasado, estaba trabajando ya con una pieza que yo quise hacer para contrabajo solo, y la pieza se basaba en el mito de la Kolyoshaukri. Entonces, trataba yo de imaginarme, por ejemplo, toda esta leyenda que conocemos de la Kolyoshaukri, de su batalla contra Huitzilopochtli, etc. Yo imaginándome cómo podría haber sido eso y hacerlo con el contrabajo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que para mí fue más o menos fácil tratar de imaginarme cómo fue esa situación o cómo se hubiera dado esa batalla mitológica, y después representarla con sonidos con el contrabajo. Aquí uno de los retos que yo tenía era que tenía dos personajes, ¿no? Tenía la Kolyoshaukri por un lado, el Huitzilopochtli por otro. Entonces, con para un instrumento solo era un poco no tan fácil, ¿no? O sea, no sabía muy bien cómo resolver eso. Entonces, lo que hice fue que hice dos temas, ¿no? Uno para cada uno, y en la parte final de la pieza, una pieza de 3 partes, en la parte final de la pieza mezclaba yo, por ejemplo, los dos temas de alguna manera hasta hacer uno, que se hicieran uno, ¿no? Y después, bueno, la pieza terminaba después de eso. Entonces, bueno, pues aquí una de las cosas que me han costado más trabajo, digamos, en este acercamiento a la creación de hacer una pieza, bueno, son muchas cosas porque yo no tengo la técnica, ¿no? Entonces dependo mucho de mi intuición, de mi imaginación, y digamos o sea, me da miedo, ¿no? A veces porque digo, bueno, yo realmente no sé qué estoy haciendo a lo mejor, ¿no? Y claro que lo disfruto, porque también disfruto de estar así como que no sé qué está pasando, ¿no? Cuando estoy haciendo alguna composición, estoy tratando de hacer alguna pieza. Pero una de las cosas que me ha costado trabajo es, por ejemplo, eso, ¿no? Cómo poner las ideas, cómo bajarlas desde lo que te imaginas a bajarlas y hacer una unidad, ¿no? Primero que nada, hacer una unidad de tu pieza, y después cómo plasmar las ideas. Ahorita lo único que he hecho, por ejemplo, es grabar. No tengo nada escrito porque siento que tengo que buscar la manera de qué tipo de notación podría usar, porque no voy a usar do, re, mi, fa, sol y el pentagrama, eso no me sirve de nada, ¿no? Entonces, digamos que esa es una de las cosas que me tiene, no preocupada, pero que sí como que me falta, ¿no? Que siento que me falta esa parte. Entonces, bueno, pues digamos, ahorita digamos que esa es la situación, ¿no? Digamos, la situación técnica, mi problema técnico, que es más técnico que otra cosa. Y bueno, pues a mí lo que me gusta, bueno, pues es el contrabajo, y ahorita no tengo necesidad de explorar otros instrumentos, tal vez cuerdas, tal vez el violonchelo, que es lo que es muy cercano al contrabajo, ¿no? De alguna manera. Y las cuerdas es lo que me interesa. Hasta ahorita no he podido todavía explorar otros instrumentos. Y bueno, pues digamos que esa sería como una introducción de lo que hago, un resumen, ¿no? de lo que hago. Bueno, yo ahí diría que una parte de tu percepción del problema es la musicológica, ¿no? Y es el temor a equivocarte. Me estoy metiendo en un pantano, entonces al menos voy a usar, no sé, un anzuelo muy eficaz para no meterme en profundidades, o voy a usar bastones que permitan tocar fondo, y esos bastones son tener una forma, así sea esta mínima. Siendo una mínima forma, ¿para qué la necesitas si es mínima?
Me parece totalmente evidente. Un principio, una parte al final, una parte del medio, otra parte al final. Bueno, es algo así como me levanté, me fui a la cocina y me preparé el té. Ya está. Pues no es una gran historia, es tan simple como eso. Parecería que el lado musicológico te pide o te exige una explicación, cuando improvisar no pide explicación alguna. Justamente es un poco el trabajo del mago, ¿no? Vengo, traigo un sombrero, me quito la chistera y saco un conejo o una paloma o unas serpentinas o lo que quiera, ¿no? Descubro algo que el otro no conocía. Pero sobre todo, en este caso, es el mago que descubre en la chistera algo que él mismo no conocía. Para eso podría servir la improvisación. ¿De qué sirve la improvisación? Yo recuerdo una muy, muy buena imagen de Henri Pousseur, compositor belga, que era musicólogo muy acertado y decía que cuando se conoce todo lo que está flotando encima del lago, es necesario tirar piedras para que cambien el equilibrio en el que está la superficie. Improvisar es tirar piedras al centro del lago o a la orilla, donde quieras. Musicológicamente habría que tirarlas primero a la orilla y luego meterse poco a poco hasta llegar al centro, ¿no? Y luego pasar hasta la otra orilla o volver a la orilla inicial. Improvisar es una manera de explorar. Yo le llamaría más que improvisar, explorar. Generalmente cuando alguien improvisa es porque ya se conoce el mecanismo, porque sabe qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Si es colectiva, sabe cómo combinarse porque sonó bien en alguna ocasión tal vínculo con tal instrumentista o con tal instrumento, con tal sonoridad, que enriquecida por lo que yo hago me resulta todavía mejor. O voy a hacer la parte inversa, voy a proponer algo a ver si alguien cae. O en esta cazuela, pongo una cazuela a ver quién le entra a formar parte de esa mariscada, si se quiere, o de ese plato, y ver qué es lo que ocurre, entre muchos. Todo esto para tener una percepción no tanto de la libertad que tenemos, como de los resultados que podemos lograr, no pensando demasiado. De lo que se trata en la improvisación es de probar suerte. No sé a dónde voy, sé con quiénes voy, si es acompañado, o si voy solo o sola. No conozco todo, pero al menos conozco lo que sé hacer. Y así es como me pongo a explorar. ¿Por qué explorar? Porque es la manera en la que puedo entender mejor el universo en el que me muevo. Al parecer no lo conozco del todo, no sé cómo funciona en todos sus aspectos y necesito ver paso a paso, capa por capa, cómo puedo entender mejor lo que se puede hacer. Y por decir, lo que se puede hacer es lo que yo puedo hacer. Improvisar, en cierto modo, es un reemplazo de la clase de composición. Digamos, es una clase para personas más autónomas que se dicen a sí mismas, bueno, tú puedes y no tienes más que probar. Si funciona bien, si no funciona, ya vendrá otra ocasión. Y si no funciona, no solamente eso, sino que habrá otros que te dicen qué camino adoptaron. Ahora, una de las cuestiones principales es cómo improvisar. Improvisar con la mente que está buscando mayores posibilidades, esa es una forma. Otra forma es inventarse una fantasía. Tener una ensoñación,
uno solo o entre varios, que sería el sueño despierto de la Cremus, donde alguien se pone a fantasear cosas, no necesariamente de música. Y se ubica en un contexto, el que sea, fantasioso, inédito, desconocido, muy cercano a un sueño, sin provocarlo, y observa cómo se comporta, qué es lo que va a hacer dentro de eso. Yo recuerdo, tengo que citar aquí un poco la evolución que yo conocí porque me parece útil. En 1968 estudiábamos en París con Jean-Étienne Marie música electroacústica. Y había un compañero, Daniel Regan, que sabía todas las manipulaciones electroacústicas. Era capaz de hacer el DJ desde entonces, por su cuenta. Agarraba una aguja de gramófono y la pasaba encima del disco y hacía unas barbaridades tremendas para cualquier lado, en fin. Era el DJ actual, ¿no? Era capaz de imitar las multipistas o multigrabaciones o multilecturas de las cintas de Stockhausen, una versionaba solo para sistema de pistas, para un instrumento solista. Era capaz de diseñar equipos fabulosos. Bueno, yo presenciaba aquello y decía, bueno, pues ahora ponte a cantar si quieres, aquí hay un micrófono y ahí está el dispositivo en el cual puedes improvisar. El dispositivo era, pues, entrar a recorrer una especie de túnel, ¿no? Un salón de los espejos, unos te desformaban, otros te aumentaban, otros, lo que sea, te disminuían, otros te acaban igual, etcétera, pero era hacer un recorrido dentro de ese espacio en particular. Un buen día, estando en la Universidad de París, la que actualmente es París 8, queríamos que viniera algún profesor a enseñarnos música electroacústica. Nunca llegó nadie, nunca se enseñó eso, pero hubo un grupo de chicos que decían, nosotros somos los mejores para improvisar, porque tomamos hashish o fumamos hashish, que es el equivalente a la marihuana en países árabes, en Europa, y con eso hacemos la mejor música del mundo. Y yo, que había tenido una experiencia en la que me había iniciado un buen amigo junto con Daniel Regan, Bernard Leblanc se llamaba, respondí que no, que lo que iban a hacer ellos estaba perdido porque dependían de una droga, mientras que nosotros ensoñábamos un sueño despierto, los tres a la vez. Es decir, que luego de una sesión de yoga, de relajación, etcétera, nos dejábamos la mente libre y nos preguntábamos, ¿tú dónde estás? Yo aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí, etcétera. Y a partir de ahí comenzaba una historia que se convertía en una fábula impresionante de libertad, de locura, etcétera. Al cabo de todo eso, digamos, les parece que la cantemos o que la toquemos, y a partir de ahí comenzábamos a crear. Es decir, habíamos experimentado una fantasía que no tenía como objetivo conocer. Esto era muy importante. No era que nosotros quisiéramos explorar qué hacer con nuestras voces o con instrumentos. No. Teníamos las voces, teníamos instrumentos a nuestro alcance, pero el objetivo era convertir nuestra fantasía en la realidad. Fue mucho más fructífero, debo decir. Y nos pusimos a competir con los chavales aquellos que le daban al hashish y les ganamos fácil. ¿Por qué? Porque ellos estaban, digamos, teledirigidos por una droga y nosotros nos dirigíamos nosotros mismos, pero teníamos toda una historia, tenemos una narración, no una forma, sino una historia que nos llevaba a alguna dirección. Y en esa historia había también interrelaciones con los demás. Tú eras uno de los tres personajes, los otros cumplían también con esa misma función, y había, de pronto estábamos los tres juntos, de pronto uno solo, otro solo, de pronto dos juntos, otros dos juntos, o dos juntos. El modo en que funcionó esto era, como no tenía un objetivo preciso, el objetivo no era, quiero explorar, quiero conocer, quiero lograr
El objetivo era un disfrute. Me puse a imaginar, salió esto, quiero oírlo. Después volvíamos, después de haber hecho esto, y decíamos, oye, aquí no salió muy claro, ¿no? Por ejemplo, había un túnel de diamantes en el que nos metíamos. Era la época, la de Lucy in the Sky with Diamonds, LSD, ¿no? De los Beatles. Y nosotros nos metimos en un túnel de diamantes y dijimos, caramba, estamos metidos en un texto de los Beatles, pero no es eso, no es el LSD, no es nada de eso, es simplemente hemos experimentado una sensación novedosa que no habríamos encontrado nunca jamás. Yo creo que el tener un estímulo imaginario, más que un estímulo propositivo de voy a alcanzar tal cosa, puede ayudar muchísimo más a la imaginación. De ahí derivó en las clases que yo doy en la Cremus, ¿no? Donde el estudiante narra su fantasía y después de la fantasía se convierte inmediatamente a una versión entre todos, con lo que hay, con sillas, con las mesas, con sonidos de lápiz, cuadernos, hojas, paredes, puertas, lo que sea. Y en donde incluso no se nos ocurre utilizar un instrumento musical conocido. No se nos ocurre. Lo que se nos ocurre es seguir el movimiento, la tendencia que tenía eso, como si el movimiento fuese la pauta que nos puede mejor conducir, que nos puede mejor llevar hacia algún resultado. Es ahí en donde nos entendemos mejor cómo se mueve, qué es lo que se mueve. Y algo de lo que preguntaba Adelina hace un momento era de estas leyes de la física. ¿Cómo es el estado físico de esa materia? Deslizarse en un túnel de diamantes, pues es moverse entre sólidos, ¿no? Sólidos, en este caso, muy brillantes, ¿no? Llenos de luz, etcétera, con reflejos, con repeticiones, con ecos múltiples. Todo eso parece simplemente el responder a cómo suena esa imagen, es ya un enorme estímulo. Hasta ahí una de las posibilidades. La otra es, harto de mi propio proceso de fantasear, dibujar, con gran cuidado todo lo que fantaseo, en todos los componentes posibles, que el escritor nuestro son como 10 componentes, un dibujo muy denso de datos, y después convertirlo a una notación musical. Harto de ese proceso, decidí meterme a la creación en vivo, aplicando primero la técnica Alexander, que es muy útil para relajar el cuerpo y no tener tensiones y poder pensar con mayor facilidad y actuar con mayor facilidad, cosa que tú como instrumentista debes de conocer mejor que yo. Sí, sí, sí. Yo lo apliqué para cantar, para iniciarme en el canto. Y así me inicié en el canto. El primer concierto que di cantando fue a los 64 años, volviendo a los Beatles con el When You Are 64, ¿no? Y fue una gran experiencia porque me permitió pensar que yo podía en vivo crear las cosas, lo cual es muy importante. Imaginas algo y de inmediato lo creas. Una de las fórmulas es hacerlo tú mismo. Otra es tener a los músicos a tu disposición para pedirles, mira, acabo de escuchar un sonido como este. Lo cantas o lo tocas en un instrumento, si quieras, y el otro músico tiene que imitarlo exactamente como tú lo quieres. Y así sucesivamente vas armando la pieza. Pero es partir de lo que oyes y no de lo que tocas. Esa es una gran diferencia entre improvisar y crear en vivo.